Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de charlas, webinars que desarrollamos en nuestro grupo de edificios multifamiliares. En esta oportunidad, Andrés Acosta, un gran amigo de la empresa AP Prospectiva, nos va a compartir un poco de su experiencia relacionada a optimizaciones que él ha visto, a mejoras que él normalmente propone en la empresa que él dirige, ¿no? Vamos a enfocarnos netamente en la parte de las instalaciones eléctricas dentro de los proyectos multifamiliares. Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Romer? Todo Bueno, bien. sí, he preparado un poco de material y la idea es compartir, ¿no? Compartir con el sector construcción, ¿no? Buenas prácticas, básicamente, ¿no? Perfecto, perfecto, Andrés. Y ahí puedes proyectar. Listo, la sesión es toda tuya. Bien, ¿cómo están todos? Buenas noches. Eh, bueno, soy el CEO de la empresa Prospectiva Inversiones. Somos una empresa subcontratista homologada actualmente en procesos constructivos, desarrollándonos netamente en las instalaciones eléctricas. Nuestra empresa es una subcontratista eléctrica. Y bueno, dentro del margen de desarrollo de proyectos, nosotros hacemos acompañamientos como empresa subcontratista, ya que tenemos injerencia en desarrollo de proyectos a nivel como proyectista. Quien le habla, Andrés Acosta, también formo parte de algunos staff de proyectistas. Así que en el desarrollo de muchos proyectos podemos lograr algunas optimizaciones, ¿no? Entendemos que en el proceso de construcción llega la versión de plano obra, ¿no? Sin embargo, eh, para que llegue a esta versión, ha tenido que pasar por diferentes etapas, desde el anteproyecto hasta la aprobación municipal, pasar por concursos de constructoras y finalmente llegar a un producto listo para construir, ¿no? Entonces, en todo este lapso, normalmente, que puede ser de un año a más, hay tiempo suficiente como para poder hacer mejoras al diseño, ¿no? Apalancadas obviamente en criterios normativos y o procesos constructivos que de buenas prácticas nosotros hemos podido implementar. Entonces, tengo que empezar mencionando que el tema de un proceso de optimización empieza, como había mencionado, desde el punto de vista de una evaluación del expediente, ¿no? Ahora, cuando hablamos en realidad de una optimización de proyecto, tenemos que siempre ver el tema de la evaluación de los parámetros de diseño, ¿no? Evidentemente, la normativa es igual para todos y el conocimiento también. Sin embargo, el criterio de diseño de algunos proyectistas es variable y respetable, ¿no? Cada proyectista tiene su propio criterio o interpretación de la norma, en el cual llegaremos en algunos puntos a debates o en algunos casos consensos, ¿no? Para poder optimizar proyectos. Entonces, la idea de generar una optimización de un proyecto es sustentarla normativamente, técnicamente y obviamente como proyectistas que somos, basarlas y sustentarlas con un cálculo de diseño, ¿no? Para que el proyectista responsable del expediente pueda validarlo y esto sea luego modificado en el expediente y en la versión de obra, ¿no? Cosa que la versión construida pase a ser ya con una versión compatibilizada y optimizada, ¿no? Que es lo adecuado, ¿no? En una buena práctica de construcción. No siempre se llega a ese resultado por diferentes motivos, ¿no? Muchos expedientes no son compatibilizados y simplemente de la aprobación municipal llegan, se construyen y resultan en un sinfín de adicionales e incompatibilidades en el proceso constructivo, ¿no? Entonces, el proceso de optimización entra en ese estadio del desarrollo de cualquier proyecto. Ahora, lo que sí me gustaría deslindar es el concepto de que muchas empresas mencionan el cambio de materialidades como una optimización de un proyecto. Y en realidad no comparto tanto con esa idea. Comparto la idea de que un cambio de materialidad puede conllevar a una optimización en costo, sí, eso es correcto, pero un cambio de materialidad no necesariamente es vincularla como una optimización, porque muchas veces un cambio de material puede aterrizar en una disminución de calidad del producto. Entonces, no necesariamente cambiar el material
vincula a una optimización de diseño, ¿no? Así que netamente un poco la exposición va a calzar en el tema de diseños, ¿no? Y obviamente en el proceso de cualquier OT o procesos de procura se pueden ver marcas alternativas que mantengan la calidad y se mantengan las especificaciones técnicas del proyecto, ¿no? Eso es lo ideal. Para eso activarías en el proceso de procura materiales similares y o experiencias en proyectos similares, ¿no? Esto es válido. Ahora, un poco la estructura de cómo nosotros presentamos y cuantificamos en realidad es el tema de una optimización, es realizar la descripción de las partidas encontradas, ¿no? Para una posible optimización, cuantificar el proyecto en la base contractual que encontramos, generar una propuesta y obviamente el delta o diferencia entre la propuesta económica y el presupuesto contractual vendría a ser el delta de optimización, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Entonces, en este webinar voy a hablar algunos conceptos que hemos hallado en algunos proyectos similares, ¿no? Entonces, por ejemplo, este expediente compatibilizado que les voy a compartir, en esta exposición nosotros logramos alcanzar una optimización de 236.733.46 soles del presupuesto contractual, ¿no? Obviamente, como cualquier constructor o inmobiliaria, siempre apunta a llegar a un presupuesto meta y no siempre en el proceso de concurso llegamos a ese hito, ¿no? Entonces, para estos casos es bueno activar a empresas especializadas en el tema que te puedan llegar a ese presupuesto meta tan deseado, ¿no? Entonces, les comparto acá un entregable de otro proyecto similar, ¿no? Este proyecto también lo hemos encontrado. Evidentemente, el tema de las luces de emergencia tiene un criterio de diseño, ¿no? Que es considerarlas siempre en la ruta de evacuación y alumbrando los accesos, ¿no? De emergencia. Estos son las escaleras, las puertas de los vestíbulos previos. Entonces, a la izquierda tengo un proyecto municipal donde el proyectista había considerado aparentemente salidas de emergencia en exceso, ¿no? Y por otro lado teníamos el expediente municipal de INDECI. Entonces, lo primero que evidenciamos acá es algo que es obvio, ¿no? Es una incompatibilidad de proyecto. Que el proyectista eléctrico tenga su criterio para haberlo colocado, sí, es correcto, ¿no? Pero acá tenemos dos cosas. Acá evidenciamos una incompatibilidad con el proyecto INDECI y por otro lado, si es que el proyectista eléctrico decide mantener sus criterios de diseño, entonces yo activaría una solución de tecnología que podría ser en este caso, si es que decide mantener todas esas cantidad de luces de emergencia, yo activaría por considerar una luminaria eh, con un kit de emergencia incorporado, ¿no? Esto netamente es una luminaria al, a la percepción normal, pero sin embargo estas luminarias con kit incorporado de emergencia lo que hace es que cuando se corta la energía, estas se encienden y operan tanto de forma normal como de forma de emergencia, ¿no? Entonces ahí tendríamos una alternativa de tecnología. ¿Y esto qué me ayudaría? En principio la luminaria puede ser un poco más costosa, sí es cierto, puede ser un poco más costosa, pero por otro lado ya no tendrías un circuito independiente de emergencia ni toda la canalización independiente, ¿no? Entonces son alternativas que puedes ir desarrollando, ¿no? El tema no tampoco cuando hagas un desarrollo de optimización frente a un proyectista es imponer una idea, ¿no? Creo que somos lo suficientemente profesionales para dar alternativas y posibles soluciones para llegar a lo que se quiere, ¿no? Ajustar el presupuesto meta. Esto, por ejemplo, es lo que les comentaba, ¿no? Las luces de emergencia, en este caso es un modelo convencional de un proyecto multifamiliar convencional. El tema, no sé si se han visto en sus proyectos multifamiliares, consideran, bueno, no voy a decir siempre porque algunos proyectistas ya no lo consideran, el tema de los tomacorrientes a prueba de agua en los baños. En verdad,
La normativa eléctrica te menciona el tema de considerar un tomacorriente a prueba de agua siempre y cuando tengas un punto de agua en un rango de 1 metro. Si no lo tienes en un rango de 1 metro, puedes considerar un tomacorriente normal, ¿no? Eso es lo que te dice la normativa, pero es un poco amplio el concepto. Ahora, cuando te dicen prueba de agua, también vincula en la normativa del Código Nacional Eléctrico, menciona que debes considerarlo sí o sí en espacios abiertos y en ambientes húmedos, ¿no? Pero cuando mencionan ambientes húmedos, entonces lo primero que se le viene a la cabeza a muchas personas es un baño, ¿no? Pero no necesariamente un baño es una zona húmeda. Bueno, es esa interpretación, pero la normativa sí te menciona el tema del rango de 1 metro, ¿no? Así que tú tienes un baño y tú tienes un punto de agua y un tomacorriente, aléjalo 1 metro y optimizas tu tomacorriente a prueba de agua y le pones una placa normal. El sistema de aterramiento. En los últimos proyectos que he venido desarrollando, y este es un criterio que ya lo vengo compartiendo con otros proyectistas y otros proyectistas también desde hace muchos años lo están desarrollando, es que un proyecto convencional eléctrico te da un alimentador de aterramiento desde un tablero de departamento hasta, al banco de medidores, ¿no? Es lo convencional. Sin embargo, en realidad todo opera bajo el sistema de aterramiento. Eso quiere decir que si yo desarrollo un sistema equipotencial, puedo mantener el mismo sistema convencional de aterramiento y un sistema equipotencial. Ahora, ¿qué quiere decir equipotencial? Quiere decir que yo puedo lanzar una troncal única por la montante de los alimentadores y hacer que los departamentos se conecten a esta montante única de aterramiento. Y así ya no tengo un cable desde el departamento hasta el banco de medidores. Entonces, imaginémonos que por un lado yo tenía en un proyecto convencional un cable de tierra desde un departamento hasta el banco de medidores en un edificio de 28 pisos, versus tener un cable desde el departamento solamente hasta la montante, ¿no? Entonces, evidentemente ahí implica bastante el tema de los costos, ¿no? Los sensores de movimiento. eh, Muchos proyectistas también consideran en su desarrollo el tema de los sensores de movimiento como una salida, pero como les mencionaba, ¿no? Siempre hay una alternativa de tecnología. Ya hay muchas luminarias y modelos de luminarias que consideran sensores integrados dentro de su propio equipamiento. Así que si la finalidad es omitir el tema de interruptores horarios en el tablero y o omitir el tema de los interruptores de placa, puedes considerar una luminaria con un sensor de movimiento integrado, ¿no? ¿Y qué logras disminuir con esto? Evidentemente la salida, el equipamiento y el cable independiente que te considera tener un sensor de movimiento, ¿no? Y acá presento una ficha técnica de lo que vendría a ser una luminaria con un sensor integrado, ¿no? Es una alternativa de tecnología que válida, así que sí es una alternativa sustentable. El tema de las montantes de comunicaciones también es otro punto a debate. Muchos proyectistas consideran que las montantes de comunicaciones deben ser tuberías de MT o metálicas, ¿no? Otros proyectistas lo consideran de tubería PVC. Ahora, lo cierto es que hay una normativa de comunicaciones que te menciona y te direcciona la cantidad de canalizaciones que tú debes tener, ¿no? Pero en realidad el tema de PVC y MT es un poco abierto. Eh, Ahora, ¿cuál es el sustento de muchos proyectistas para considerarlo en tubería metálica? Es que mencionan el tema de que todo ducto abierto evidentemente es un conducto de aire, ¿no? Y como es un conducto de aire, se convierte en una ruta de potencial fuego, ¿no? Entonces muchos proyectos ahora, inclusive, nos habrán visto en sus diseños, que los ductos de instalaciones terminan poniéndole puertas cortafuego en todos los pisos, ¿no? Entonces, evidentemente ahora como proceso constructivo de optimización, lo que se está optando es por poner losas entumescentes en todos los pisos, ¿no?
Evidentemente, sí o sí tiene que haber una puerta de RF en el primer piso porque es la ruta compartimentada de evacuación, pero del piso 2 hacia arriba se puede optar por considerar puertas normales, ¿no? O convencionales, de diferentes materialidades, pero poniendo una losa entumecente, ¿no? Entonces, esto ya te direcciona a que no es necesario poner una puerta de RF del piso 2 hacia arriba en los ductos de instalaciones. Entonces, si yo ya tengo una losa entumecente y ya optimicé mi tipo de puerta, no habría ningún motivo para mantener una tubería metálica, ¿no? Porque si el criterio de poner una tubería metálica era el tema del fuego, poniendo una losa entumecente ya se queda sin piso, ¿no? Esa posición técnica. Así que nosotros lo presentamos como una optimización frente a proyectos que tengan esos causales, ¿no? ¿No? Y evidentemente en un expediente esto es lo que tú ves, ¿no? Es un proyecto multifamiliar típico con sus montantes, pero en este expediente sí te mencionaba, ¿no? De que las tuberías deberían ser metálicas. Eh, También tenemos, lo que pasa es que para el cálculo de un cable, si bien la fase o las líneas, ¿no? Los cables energizados, eh, son diseñados en función a la corriente y una caída de tensión. El cable de tierra que acompaña a este cable de línea fase es diseñado con un parámetro de corriente, pero no necesariamente siempre va a ser de la misma sección o la mitad de sección, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? O algunos arreglan como una regla general, ¿no? Que siempre la Tierra es la mitad de la fase. No necesariamente es así. En verdad hay una tabla que te designa el tema del aterramiento en un circuito. Entonces, por default, ¿no? Por default, muchos proyectistas eléctricos ponen circuito de alumbrado 4 milímetros y tierra 4 milímetros, ¿no? Toma corriente 4 milímetros, tierra 4 milímetros, ¿no? Y mandan sus diagramas unifilares, ¿no? Pero como son proyectos de multifamiliares de 100 departamentos, entonces ya te lleva a pensar, ¿esa tierra está bien dimensionada o simplemente es que la ha considerado porque así estaba su otro proyecto? ¿No? Entonces ahí te pones a pensar un poco y dices, ¿cómo se diseña el cable de aterramiento en realidad de una línea? ¿No? Entonces, en realidad el cable de aterramiento tiene un diseño muy aparte. ¿No? Entonces, es cuestión de analizar la carga, encontrar la corriente y esa corriente llevarla a una tabla que está en el Código Nacional Eléctrico y validar el cable de aterramiento si es correcto o no es correcto. Y para gran sorpresa de muchos expedientes, no necesariamente el alumbrado tiene línea tierra y tierra o aterramiento de 4 milímetros, ¿no? Entonces, nosotros hemos podido llegar a reducir ese aterramiento de 4 a 2,5. Y evidentemente en un proyecto masivo esto te mueve la aguja definitivamente, ¿no? Por tipología, porque no solamente evaluamos el tema de alumbrado, también evaluamos el tema de toma corrientes, pero este análisis sí es especializado y es puntualizado por cargas, las cargas evidentemente que tiene todo el circuito a lo largo de su recorrido. Esto, por ejemplo, es un anexo, ¿no? Es un anexo que nosotros le presentamos, como les mencionaba, todo proceso de optimización no puede estar sustentado en yo lo ejecuté de esta forma en mi otro proyecto, ¿no? O el proyecto del costado lo está ejecutando de esta forma y por qué tú no. En realidad eso no es hacer un proceso de optimización, ¿no? En realidad eso son posiciones empíricas, ¿no? Por no decirlo de otra forma. Así que creo que la forma más adecuada de poder sostener una posición, en principio es teniendo la base normativa y sustentándolo con cálculos de diseño. Y nosotros presentamos las optimizaciones que desarrollamos con un cálculo que acompañe nuestra posición y lo presentamos al proyectista, responsable del expediente, porque como repito, ¿no? Repito, no, acá no es una práctica de que el subcontratista que ejecuta el proyecto hace lo que quiere. No, en realidad una buena práctica es que el subcontratista realice el proyecto diseñado por el proyectista responsable del proyecto. Hacer lo contrario es una mala práctica. Entonces, sí quería poner énfasis ahí porque hacer lo contrario me parece muy irresponsable. Así que, en verdad, hacer procesos de optimizaciones
es un desarrollo de ingeniería, ¿no? Es un desarrollo de ingeniería, pero es poner a prueba tus conocimientos y siempre estar acompañado de una empresa especializada, ¿no? En este caso, Prospectiva desarrolla procesos de optimizaciones. Justo hace un momento les había comentado el tema de cómo se diseña el tema del cable, el aterramiento en los circuitos, ¿no? Entonces nosotros tenemos la tabla 16 del Código Nacional Eléctrico, que ahí es donde te dimensiona el aterramiento frente a las diferentes capacidades de corriente. Y estas capacidades de corriente obviamente son calculadas en función a la carga de tus circuitos. Entonces, compañeros, colegas y amigos míos, espero haber sido que estos aportes de optimización y buenas prácticas desarrolladas en algunos proyectos les sirva como referente, ¿no? Y siempre ser lo más responsable posible, ¿no? En realidad, en un proceso de optimización, porque nosotros como profesionales, algunos colegiados, ¿no? Tenemos un código deontológico donde no podemos realizar una praxis inadecuada. Así que lo más responsable siempre es asesorarte con un especialista y realizar lo que el proyectista responsable del expediente determina, porque creo ante cualquier eventualidad o problema que exista en una postventa, esto puede caer ante un peritaje del Colegio de Ingenieros. Y créeme que he acompañado muchos peritajes en el Colegio de Ingenieros y lo primero que va a ver el perito es si lo que has ejecutado está acorde al expediente. Ahora, ¿qué pasa si no está acorde al expediente? Debe haber un RFI, ¿no? Un RFI validado por el proyectista y un RFI que avale el cambio que estás proponiendo. Y este es el camino, ¿no? No es ejecutar por ejecutar. Así que, bueno, les comento las buenas prácticas que hemos desarrollado, les comento que esto es un hecho de otro proyecto, es una optimización que hemos realizado en un edificio y evidentemente con Rommel queríamos compartirlo en este sector construcción, ¿no? Gracias, Andrés. Sí, la verdad, si se acuerdan, chicos, del último conversatorio que tuvimos de los contratos colaborativos, de la tendencia que está viendo en nuestra industria de la construcción, tal vez un poquito más por el lado privado, en el cual se está metiendo también el lado público con los NEC, FIDIC y demás, pues se habla mucho de trabajemos juntos, colaboremos, ¿no? Hacer sinergias. Entonces, ya estamos comenzando a buscar pues las empresas subcontratistas que nos acompañen dentro de estos procesos, ¿no? Así como Andrés, pues hay muchas empresas más que están en el mercado que poco a poco se están uniendo a esta ola, llamémoslo así, de colaborativo, de sinergia, y Andrés lo tiene un poquito más desarrollado y así conversando vimos el tema de que él pueda compartirlo, como siempre, es compartir, es colaborar y no es solo colaborar entre empresa A y contratista Andrés, no es colaborar y compartir entre todos. Así que la invitación siempre está abierta para cualquiera de los contratistas que tenemos en los distintos grupos a que nos acompañen y a no vendernos el producto. No creo que el producto conocemos mucho y si no lo conocemos, creo que puede haber lugares donde podamos encontrar el producto, pero lo que sí deberíamos de comenzar a mejorar y trabajar es estrategias, casos, opciones, mejoras. Entonces también lo voy a comprometer a Andrés a que en un momento hablemos de casos, ¿no? Donde nos muestre él tiene un TikTok bastante interesante con casos de instalaciones, cosas que a veces no te piden, cosas que a veces como calidad no lo vemos, pero por ejemplo me sorprendió la otra vez que había unos espectros de medición, unos aparatitos de medición que se tienen en la parte eléctrica, que la verdad no lo tenía, no es parte de esta charla, vamos a generar otra, pero hay cosas que están en el mercado y que sí sería bueno que nosotros que trabajamos en multifamiliares, pues lo sepamos, ¿ya? La luminaria en sótano, ¿no? Eh, eh, Nosotros hemos tenido experiencia donde usábamos, pues, luminarias con sensores en sótanos, pero teníamos un inconveniente, ¿no? Que los sensores a la larga terminan o malográndose o se desconfiguran y a veces prende, a veces no prende. Entonces, como experiencia, personalmente no hemos visto necesario tener luminarias con sensor adicional, pero como la tecnología ha avanzado tanto, las luminarias
pues ya vienen con sus sensores y también son luminarias realmente o relativamente buenas, ¿no? Con la calidez, con el grado y la intensidad que corresponde a un nivel de sótano. Entonces, también quería aprovechar, recuerdo, de acuerdo a lo que nos comentaste, pues, a comentarlo, si a alguien le pasaba algo parecido o si alguien estaba desarrollando este, este tipo de proyectos que como opción a mí yo les recomendaría ya migrar a no luminaria y sensor, sino con sensor incluido, ¿no? Que ahorita la tecnología está muy bien como para implementar eso, si es que alguien no lo está haciendo, ¿no? Y ahí hay un Bueno, punto, Rommel, interesante, de que evidentemente este tema de prender y apagar también disminuye el tiempo de vida de las luminarias, ¿no? Entonces, a esto hay una solución tecnológica también, que es el siguiente escalón en una luminaria, ¿no? Que es una luminaria dimable. ah, Entonces, ¿qué significa eso? Que no es que, a ver, como la luminaria tiene un sensor de movimiento, tú pasas y prende, pero una luminaria dimable, a medida que te vas alejando, esta luminaria disminuye su iluminación, ¿no? Va disminuyendo, se va atenuando a medida que te vas alejando. Y eso hace de que no esté prendiéndose y apagando. Así que este tipo de tecnología se llama luminarias dimables. interesante. Ah, es una luminaria dimable con sensor de Ajá, con cercanía o sensor incorporado, con sensor correcto. incorporado. Sí, porque he instalado las dimables donde yo las dimo, no sé por decir, regulo el nivel de Sí, sí, intensidad, sí, correcto. pero no relacionado a un sensor, sino a un tablero de control que tengo Ujú. para establecer intensidades y jugar un poquito con eso, ¿no? Sí, Pero correcto. interesante, a ver si algún día, si tienes un video por ahí, sería chévere que lo mandes a la comunidad y así podemos entender que esas cositas que hay, ¿no? En los proyectos de energía. Acá tenemos alguna pregunta de Manuel, nos dice, ¿se necesita grupo electrógeno en edificios modernos? Ahora existen edificios de similares características que no cuentan con grupo electrógeno. ¿Deberán usarlo? ¿Tú sabes por qué es necesario el grupo electrógeno? Por ejemplo, nosotros lo ponemos, no sé si es por un tema normativo o es un tema de cliente nada más. Es normativo, imagino. Sí, mira, ese tema, en verdad, esa pregunta es este, es un punto de quiebre, en verdad, cuando realizas un desarrollo de proyecto. Ujú. Lo que pasa es que la normativa te dice que tú debes poner un grupo electrógeno, pero solamente para dar un respaldo de energía a temas de contraincendio. No necesariamente bomba contra incendio, ojo. O sea, el grupo electrógeno debe tener o respaldar lo que ayude a una persona a evacuar en caso de un incendio. Y esto te vincula netamente a los motores de los vestíbulos previos. Un proyecto realmente optimizado son grupos electrógenos de 10 a 20 kilowatts, ¿ya? Entonces, yo sí he encontrado muchos edificios multifamiliares donde tienen esa capacidad los grupos electrógenos de 10 a 20. ¿Y qué cosa alimentan? Netamente los motores, los vestíbulos previos. Ahora, ¿qué cosa hacen los motores, los vestíbulos previos? Netamente estos se accionan cuando hay un incendio, ¿no? Porque generan la ventilación forzada para permitir la ventilación cuando hay un incendio, ¿no? El área más segura a nivel de instalaciones es la escalera de evacuación. ¿Y por qué segura? No solamente por el tema estructural, sino porque esta escalera está con una ventilación forzada que permite la ventilación y el no acceso del humo, ¿no? Por eso es una área segura. Entonces, lo mínimo normativo es tener grupos electrógenos que alimenten vestíbulos previos. De ahí hacia adelante, el cielo es el límite, porque el punto comercial de diferentes inmobiliarias es respaldar ascensores o bombas de agua o bombas sumidero o 50% de la iluminación de tu proyecto. Entonces, todo lo que venga de ahí en adelante es netamente un tema comercial, a menos que esté considerado temas ya de certificaciones, ¿no? Donde sí te exige que tenga un respaldo de energía por el 25% de iluminación, ¿no? Las áreas comunes, pero a veces eso es considerado con paneles solares, ¿no? No necesariamente con grupos electrógenos. Ya, ya, Así ya. que, bueno, si tendría que dar una conclusión, yo te diría que el grupo electrógeno optimizado es para lo mínimo necesario, que es alimentar los vestíbulos previos. De ahí en adelante, el tema es netamente comercial y Ah, encuentras grupos electrógenos de todo. sí, yo lo tenía diferente, ¿no? Tendría exactamente que leer la norma, porque en mi cabeza está eh, todo para que funcione el sistema, dos cosas, para que se garantice la evacuación
y por lo menos para que se mitigue el incendio. Por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? Uno, vestíbulos previos. Dos, bomba contra incendio. Y tres, sensores de emergencia y no sé si luces de En realidad emergencia. solamente ¿Así? vestíbulos previos, ¿ah? La bomba contra el incendio, la normativa no te obliga a conectarla. Ya, Tienes muchos edificios con grupos electrógenos de capacidades de 10 a 20, que es justamente por eso. Ok, ok. Sí, porque de ahí, como eso me da pues como que 50, 60 kilowatts y ya comprar uno de 80 o uno de 100, porque también hay que ver la capacidad de los grupos que hay comercialmente, ¿no? Entonces, cuando ya no calza un grupo exacto para la capacidad que tienes, pues vas buscando uno comercial y como ya cuando es uno comercial con más capacidad, ya como inmobiliario, por lo menos nosotros aprovechamos para enlazar algunas cosas más. Por ejemplo, uno de los ascensores Ah, no da para bomba de consumo doméstico porque se necesita más, pero por lo menos algo más como para evacuación se podría decir, ¿no? Ahí ese es un claro. punto Lo importante. que pasa es que el tema de conectar un ascensor, en verdad, no debería usarse. En principio no debería usarse un ascensor en caso de incendio, ¿no? Por eso es que no, es un respaldo de energía, pero no necesariamente cuando hay un incendio. Mm, correcto, correcto. Está bien. Y bueno, Alguien hay levantó la una mano. consulta, sí, hubo una consulta en el chat Mauro, creo. mencionando por edificios antiguos, ¿no? Bueno, sí, es cierto, en realidad hay muchos edificios antiguos que no tienen grupo electrógeno, pero bueno, el debate está abierto en realidad para ese tipo de casos, pero los expedientes actualizados, si no presentas un grupo electrógeno para estas casuísticas que hemos mencionado hace un momento, simplemente no te los aprueban, ¿no? Pero bueno, la Sí, normativa está yo, constantemente cambiando, ¿no? sí, yo ahorita todos mis proyectos o nuestros proyectos tienen pues este grupo electrógeno. Es un tema, no sé si es porque la norma hace 3, 4 años ha cambiado o que se han puesto más exigentes y ahora sí están revisando. No sé cuál es la causa. Sí, bueno, la Pero ahora hay A010 sí se ha todos. actualizado el 2021, ¿no? No menciona netamente temas ¿De grupo? de justo lo que estamos hablando, pero sí, hay actualizaciones. Ah, ok, ok. Bueno, tal vez siempre sale, yo creo que esto de la norma es así, ¿no? Que puede haber muchas cosas dentro, pero hasta que hay alguien que no revise o comiencen a buscarte, ya comienza a meterte en problemas y eso origina el que revisemos. O sea, como que medio apagamos incendios a veces en diseño o estamos acostumbrados con cosas que ya estaban, ¿no? Por ahí también puede venir un poquito de la práctica. Por acá, Iván dice, me gustaría saber cuándo es exigible instalar un rociador en un edificio de más de 30 años de antigüedad. Eso lo desconozco, no sé, tampoco, no somos especialistas de No somos contraincendio, especialistas, pero bueno, sí. en contraincendio, ¿no? Lo hemos tocado porque la energía eléctrica que Andrés conoce más alimenta de cierta manera estos equipos. Pero Iván, por ahí debe haber uno de nuestros proveedores de agua contra incendios en el grupo que podrías consultar. Ah, sí está, pues, en el grupo está Mauro equipos y Taña, sistemas. Lo tengo en el o grupo equipos y Equisistemas sistemas. también. Equipos y sistemas está en el grupo, que no me acuerdo el nombre del gerente. Ahora lo etiqueto ya Sí. en tu pregunta. Igual Mauro Taña, también de la empresa NCSAC, que son especialistas de contraincendio, también está ahorita en la charla conectado. ¿Ah, sí? Ah, Mauro, entonces no sé si tú tienes eso, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Romer, Andrés y con todos, buenas noches. Con respecto al sistema de agua contra incendios, de acuerdo al artículo 156 de la norma A130, permite omitir el requerimiento de una fuente secundaria. Los edificios residenciales no están obligados a considerar fuente secundaria, este, pero hay un tema, últimamente, hay una tendencia también en los revisores, toda vez que también nosotros desarrollamos proyectos, ¿no? Cuando tienes locales comerciales en el primer piso, hay algunos revisores interpretan o asumen que es un edificio de uso mixto. Por ende, te piden una fuente secundaria. Ahora, ese es un tema, digamos, muy discutido ahorita, toda vez que no hay una norma que ponga como requerimiento a partir de qué porcentaje de área o a partir de qué, digamos, eh, Claro, simplemente porque es mixto ya te sí, condiciona sí, a tener ya te otra condiciono. normativa. Sí, Ajá, correcto. Pero claro. cuando son, digamos, edificios netamente multifamiliares,
bajo el artículo de la norma 156 de la norma A130, se puede sustentar, no se puede omitir el requerimiento de un grupo electrógeno como fuente secundaria, ¿no? Ujú. Ahora, hay edificios que hemos integrado, diseñado también, que por un tema comercial, por X motivos, sí han considerado grupos electrógenos. Entonces, en ese caso, se automatiza o se discrimina con el sistema de detección de alarma de incendios, se puede discriminar para no sumar cargas. Por ejemplo, ¿no? Correcto. Tienes la carga de la bomba contra incendio, que normalmente es el mayor, que tiene mayor demanda. Tienes el de ascensores, en algunos casos, por un tema comercial, ponen bombas de agua o X sistemas pueden poner, ¿no? Entonces, lo que en ese caso se hace es automatizar con un sistema de detección de alarma de incendios, una serie de señales, donde cuando hay digamos, caída de tensión o ausencia de la energía primaria, se da, digamos, prioridad a los sistemas que estás considerando, por ejemplo, ascensores, bombas de agua, ¿no? Pero en caso de incendio, deja de dar energía a esos sistemas y le da prioridad a la bomba contra incendios. Entonces, de esa forma no sumas cargas, sino dimensiones tu grupo en función a la mayor demanda, ¿no? De esa forma, Correcto. digamos, también se logra optimizar costos en el tema del grupo electrógeno. Ese Eh, punto que menciona Mauro sí es bastante interesante y en verdad tú lo encuentras literalmente en un expediente eléctrico o en los diagramas unifilares, debes buscar la palabra lógica de funcionamiento. Mm, Cuando pones la lógica de funcionamiento, ahí te dice los casos cuando el grupo de electrógeno arranca, ¿no? Y justo lo que menciona Mauro es un caso de un edificio de 28 pisos que tenemos en Surco, que sí, el grupo electrógeno alimenta servicios generales, pero también alimenta la bomba contra incendio. Pero no es que la capacidad del grupo electrógeno no suman las dos cargas, sino que está una lógica ahí para cuando hay incendio y una lógica es sin incendio, ¿no? Entonces, el grupo electrógeno no tiene la capacidad de ambas cargas, ¿no? Eso es Hay un como una llave poco de transferencia para hacer eso, ¿o no? correcto. Ok, Obviamente, esta lógica de funcionamiento netamente está activada por un interruptor de transferencia, interruptor. ¿no? Ya, Que está me hace conectado al sentido. sistema de detección de alarma, ¿no? Y puede hacer esta lógica. Claro, claro, para que sí, me parece eficiente cómo funciona el sistema bajo esa lógica. No, está bien. claro. Por acá, Para terminar, dinos. disculpa, Robert, No, para dale. terminar, con respecto al sistema de agua contra incendios, efectivamente nosotros, digamos, venimos trabajando con varias constructoras. Hemos participado también como patrocinadores en el último Congreso del Lean Construction. Y el requerimiento a partir del 2021, cuando se aprobó la norma A020, ya, digamos, los parámetros ya no son en función a la cantidad de pisos, sino en función a la cantidad de metros, ¿no? A partir de 60 metros, te piden rociadores en al 100% del proyecto y también gabinetes contra incendios. Mm, Edificaciones menores a 60 metros, simplemente su montante de agua contra incendio con válvulas angulares en cada nivel. Ya no está obligado gabinetes contra incendio. Y obviamente, como lo mencionó Andrés, hay varios tipos de rociadores para emplear. Obviamente se tiene que hacer la evaluación del caso para ver cuál de las alternativas es la mejor para el proyecto, ¿no? En función a una evaluación de costo-beneficio. Por ende, nada, pues, eso ya está, digamos, establecido. Hay una tabla, la tabla número 9 de la norma A020. En esa tabla está, digamos, todos los requerimientos en función a la cantidad de pisos, perdón, en función a metros de altura, ¿no? Y como dijo Andrés, se considera, o las medidas son al nivel de último piso, el nivel que se puede transitar, y desde el nivel de la vereda del ingreso del edificio, ¿no? Entonces, esos son los nuevos parámetros que ha establecido la norma A020. También hay cambios en la norma A010, y algunas partes de la norma A130 han sido, digamos, absorbidas por la norma A020, ¿no? En Ujú. resumen, eh,
la mayoría de los requerimientos de tema de seguridad ya digamos, lo concentra la norma 020, ¿no? Sí, bueno, tema súper amplio. Claro, Eh, correcto. Había una consulta en el grupo también que creo que es de interés para muchos, el tema de los tipos de placa, Sí. ¿no? En verdad, mira, ¿Te la te placa parece si lo normada, leo? Porque no todos, sí, cuando lo vemos la ajá, ya dale, grabación, cuando vemos la dale, dale. grabación, no saben de qué estamos hablando a veces. Mira, Emanuel nos dice, ¿qué opinión sobre los famosos sobre los famosos normativos tomacorrientes de 3 puntos circulares y cuando todos los equipos caseros vienen con enchufes tradicionales? ¿Qué solución le das a los propietarios? Los adaptadores generan muchos puntos de calor, por favor, su opinión, ¿no? El americano, el peruano. eh, Distintas tomas que hay. ¿Qué opina? ¿Qué es la norma o cuál es la práctica también? Porque yo también creo que está relacionado a eso, ¿no? Sí, en verdad el tema sí es normativo netamente. O sea, el toma corriente o placa normativa es el 3 en línea SHUC. O sea, todo lo que sea diferente a eso no es normativo. Ahora, que existen inmobiliarias que se arriesgan, ¿no?, a ser observadas en la entrega del proyecto y ponen tomacorrientes americanos, ¿no? El chinito con tierra o en el peor de los casos el famoso universal, sí hay, ¿no? Sí hay. Ahora, ¿qué cosa hacer? La verdad es que lamentablemente es un tema de es un cambio de cultura, en verdad tener los tomacorrientes normados generan una molestia, sí, definitivamente generan una molestia porque condicionan a los propietarios y es un dolor de cabeza en postventa darles los adaptadores, ¿no? Este, que generan puntos de calor, bueno, dependiendo del adaptador, ¿no? En verdad, un adaptador, este, hechizo sí genera puntos de calor. Un adaptador normado sí debería operar sin ningún problema. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En verdad es el tema de la capacidad. No solamente es tu molestia que no puedes enchufar tu artefacto, sino que los tomacorrientes normados tienen una capacidad de corriente mínima de 10 amperios, en el caso de los tres en línea, y en caso fuera tomacorriente Shuko, aguantan hasta 16 amperios. Entonces los tomacorrientes normados te dan una mayor capacidad de corriente, de ruptura, y fuera de ello, sí es menos probable que tengas un accidente por intentar meter el dedo, ¿no? A estos tomacorrientes que antes, ¿no? Cuando hablabas de temas eléctricos, te imaginabas a una persona metiendo el dedo en el tomacorriente y siendo electrocutada, ¿no? En verdad esto ya no, en una instalación con todos los parámetros existen los interruptores diferenciales que saltarían, pero fuera de eso, por un tema mecánico, en esos tomacorrientes 3 en línea y Shuko, es bastante difícil que puedas ingresar tu dedo a esos tomas, ¿no? Así que mi opinión como proyectista es que debemos empezar a utilizar los tomacorrientes normados. ¿Genera una molestia? Sí, pero bueno, tarde o temprano esto se va a estandarizar, ¿no? Y en principio el gran problema es por los artefactos electrónicos, porque muchos de estos vienen todavía los chinitos, ¿no? Entonces ahí viene el problema, ¿no? Yo puedo tener mi tomacorriente normado, pero al final me compro un televisor o me compro un microondas que viene con un tomacorriente chinito y, pucha, ¿qué hago, no? Pero lamentablemente esas son las condiciones comerciales, ¿no? Una cosa es cumplir con la norma y otra cosa es tener las facilidades en el uso diario, ¿no? Y creo que frente a esto, mi opinión es mantener la normativa como un estándar. Como- Perfecto. Y yo le voy a dar mi opinión como inmobiliario, ¿no? Como el que desarrolla el producto. Efectivamente, pues como inmobiliario, yo me corro el riesgo de que si pongo el americano o si pongo me olvidé el nombre, el mixto, múltiple, no, ¿cómo se llama? El universal, pues venga la supervisión de la conformidad del proyecto y me digan, oye, este no es el tomacorriente que dice la norma, cámbiamelo todo y no me da mi conformidad de proyecto, ¿no? Entonces, es un riesgo, ¿no? Hay inmobiliarias que a pesar de eso ponen pues las universales, yo he visto inmobiliarias que ponen las universales, se corren ese riesgo, puede ser, puede que pase, puede que no pase, depende mucho de quién te va a revisar y con las ganas que tal vez va a revisarte. Hay una parte que es la normativa y obviamente todos pues no queremos salir de la normativa, después no denuncian, mala praxis, es todo un tema, ¿no? Entonces, son una serie de factores.
Recomendaciones, dependerá pues del cliente, del inmobiliario, finalmente, qué va a definir para el proyecto, o sigue toda la norma, o hace un mix también, ¿no? En una toma doble puede poner una de 3 en línea y una universal, pero igual se corre riesgo que te diga, ok, esta de 3 está bien, pero esta universal no, cámbiala, etcétera, ¿no? Hay un sinfín de cosas ahí detrás. Yo prácticamente les diría pues que la mayoría acá somos constructores también, hagamos lo que el inmobiliario quiere, finalmente es quien se va a correr el riesgo, y si habrá que cambiar después porque lo observaron, pues habrá que cambiarlo, ¿no? Es un tema de riesgo y cómo se maneje en la actualidad. Sí, ese es mi punto de vista. No sé qué, si hay una pregunta más. Ah, por acá Freddy nos dice cuál es la norma que permite quitar el grupo electrógeno. Ahí Mauro nos ha compartido, y también el grupo WhatsApp lo ha compartido Mauro. Buen aporte, ¿ah? Buen aporte, no lo sabía. Lo voy a estudiar un poquito más. Perfecto. No sé si hay alguien que tiene una pregunta adicional. Por acá Mauro nos dice, la norma no es retroactiva, no debería de obligar rociadores en edificaciones existentes, menos que se plantea modificación. Perfecto, ¿no? No vas a, o no te van a obligar, pues, a poner algo que no era parte del expediente que tenía. Así como ahorita se están generando proyectos que seguro a largo plazo, pues, van a cambiar la norma y no nos van a exigir, retroceder. ¿Ok? Listo, entonces les agradezco a todos por su participación, en especial a Andrés Acosta, que está en nuestro grupo de multifamiliares, así como el equipo con el que él trabaja, para que pueda darnos pues todo el soporte desde la parte de instalaciones eléctricas para todos los que están interesados. Así que no duden en escribirle, ahí lo voy a etiquetar ahorita. Y nuevamente, gracias Andrés por tus aportes. Te comprometo a, por favor, dar otra futura charla, que me gustaría evaluar dos cositas, ya que espero que se pueda dar, pero me parece muy interesante para la formación de muchos profesionales. Acá pues no todos son ingenieros eléctricos o ingenieros sanitarios, ¿no? Hay arquitectos, ingenieros civiles, es un mix. Y considero importante que debería haber criterios básicos para que un ingeniero civil debería de entender la lógica de algo de la parte eléctrica. ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿No? Como la tierra, las fases. Yo hasta ahora sigo perdido con fase uno, fase 2, la trifásica, monofásica, la subestación, o sea, hay muchas cosas detrás como puntos técnicos que sería bueno debatir. No tengo que hacer una presentación, voy a crear una lista de preguntas para comenzar a debatir sobre las cosas que yo tengo dudas de la parte eléctrica, y a la comunidad también invitarlos a que planteen, ¿no?, las dudas de la parte eléctrica que creen que deberían de saber una persona que se mete pues a trabajar en un proyecto multifamiliar sin necesariamente ser especialista eléctrico. Eso creo que nos va a sumar bastante, y ahí ya lo haremos nuestro tablerito de nuestro gráfico, resumen para poder crear pues lo básico de las instalaciones eléctricas para los constructores. ¿Ok? Entonces, Andrés, te comprometo a esa labor, ojalá puedas apoyarnos, y como siempre, No, gracias por tu encantado. participación. A ver si puedes dar tus palabras finales para despedirte. Sí, no, agradecerte por la plataforma. Creo que es una plataforma muy interesante porque nos ayuda a compartir diferentes buenas prácticas, experiencias, parámetros. El tema de la norma es muy amplio, ¿no? Es muy amplio, muy debatible, y siempre es agradable poder debatirlo con personas ilustradas en este tema, ¿no? Creo que experiencias hay muchas, pero experiencias adecuadas, ¿no? No siempre son pocas, ¿no? Son pocas y contadas. Así que, bueno, siempre es bueno tener un filtro, ¿no? Así que estos webinars siempre están abiertos para las diferentes subcontratistas, diferentes especialidades. Creo que todos tienen algo que decir, todos tienen algo que aportar, así que esta plataforma siempre va a estar abierta para todos. Y bueno, definitivamente sí, me gustaría volver a poder compartir información sobre los puntos que has hablado, y ya me encargaré con mi equipo en preparar otra cosa, ¿no? Juntando algunas consultas adicionales, ¿no? Y siempre dar un aporte. Lo interesante de esto es siempre generar un aporte al sector, porque el tema de buenas prácticas netamente es hacer un networking de toda la información de los diferentes profesionales que tenemos en el sector. Así que esperemos que el sector siga creciendo, ¿no? Y siga creciendo de forma correcta. Y para eso es este tipo de webinars. Bueno, muchas gracias a todos Excelente, en realidad. excelente, Andrés. Gracias a todos. Tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.